¿Ya está, chicas? Sí, sí. Bueno, ¿cómo les va, alumnas? Jimena y, Buenas tardes. y a Valeria. El gusto de tenerlas acá para dar su clase, su tesis, ¿no es cierto? Bueno, es la primera vez que hago, así que ustedes disculpen. El título del tema que han investigado es la neurociencia e inteligencia emocional en las aulas desde la perspectiva psicopedagógica. Bueno, nosotros hemos hecho algunas acotaciones frente a lo que ustedes han realizado, ¿no es cierto? Lo tienen claro. Es preciso que en los momentos de los 45 minutos que tienen para exponer ustedes lo hagan explicando estas cuestiones, si lo pueden hacer, por favor. ¿Tienen los 45 minutos, no es así, chicas? Sí, el tribunal, Olguita. ¿Cómo? Los que conforman el tribunal. Lo que conformamos el tribunal. Alejandra Moreno, Olguita Stani y yo, Olga Arias de Ahumada. ¿Podemos comenzar? Sí. Bueno. Profe, yo voy a compartir pantalla. Aquí estoy. No se te escucha bien, Valeria. No me está dejando compartir. Vuelvo a intentar. Valeria, se te escucha muy despacio. Recordá que para compartir es la opción de Share Screen. No se está compartiendo todavía, Valeria. No me deja compartir, Sandra, ¿me escuchás? Muy bajito. La opción es Share Screen. No, no se está compartiendo. Bueno, se desconectó. Sandra, ¿vos no tenés el power de ella como para compartirlo? No. ¿Puedo probar yo? Sí, voy probando hasta que ella se conecte. En la prueba lo compartió bien, pero bueno. Yo lo vi en la prueba, así que sí. Algo pasó. Sí. ¿Ahí se ve? No. ¿No? No, la opción es Share A ver, vamos a probar de nuevo. La aplicación abierta.
Recuerda que tenés que tener minimizado Sí, a ver. Power. Ahí tampoco. No. Ahí se conectó de nuevo Valeria. Y me sentí la conexión, vuelvo a entrar. No se está compartiendo. Chicas, recuerda que tiene que tener el Power abierto, ir a la opción Share Screen y de allí se les abre una ventana nueva. Tienen que seleccionar ventana de aplicación y allí van a poder visualizar el archivo. A ver, vale, proba vos. Sí, estoy probando. El tema es que me comparte la pantalla. Tengo. Ventana de aplicación. Se escucha muy despacio a Valeria. Capaz que es el volumen de la computadora, fíjese. No se está compartiendo, chicas. Sí, Sandra, estoy intentando. ¿Pueden ver la ventana que se les abre en Share Screen? Sí, me abre toda la pantalla, ventana de aplicación. Toco ventana de aplicación. Se te escucha lejos, Valeria. Ahí está, se está compartiendo algo, ¿no? No. ¿Se está compartiendo algo? No. No. Vuelvo a intentar. Chicas, ¿están? ¿Me escuchan? Sí, estoy. Sí. Bien, ¿abrieron el archivo? Ahí está, mira, ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahí está. Perfecto. Disculpen. El tiempo. Bueno, Valeria tiene que subir el sonido de su micrófono, no se le escucha. No, no se le escucha, Valeria. a ver, pruebo con un auricular porque lo tengo lo más alto. A ver. ¿Así me escuchan mejor? Sí, está bajito, bueno, pero hagamos un esfuerzo. ¿Un poco mejor se escucha? Un poco mejor. Sí. Bueno, Acérquese más a la compu. bien. Bueno, damos inicio a la presentación de nuestra defensa de ensayo argumentativo. Somos de la primer corte de la licenciatura en psicopedagogía de Salta Capital. Mi nombre es Valeria de Almeida, mi compañera Jimena Arcelán y nuestra directora Paula Cruz. El tema elegido fue las neurociencias y la inteligencia emocional en las aulas desde la perspectiva psicopedagógica. Planteamos este tema porque consideramos
que dentro de la educación está surgiendo un cambio de paradigma brindado y dado por todos los cambios tecnológicos y la información e innovación que traen los alumnos a las aulas. Desde nuestra mirada, desde la psicopedagogía, los docentes son cada vez más los docentes que se acercan a solicitar diagnósticos de evaluación para sus alumnos, estrategias de acompañamiento, donde podamos brindar aprendizajes significativos. El foco de todo el trabajo está puntualizado en la realidad en las aulas. Bien, las partes de nuestro ensayo académico argumentativo están compuestas por una introducción, un objetivo general y dos objetivos específicos. Luego vamos al desarrollo, donde postulamos las neurociencias, la inteligencia emocional y la psicopedagogía con sus aportes. Luego vamos a los roles, rol del psicopedagogo, rol docente, rol del alumno y las consideraciones sobre el aprendizaje. Continuamos nuestra exposición con los aspectos preliminares de la neurociencia, los hallazgos de las mismas y la neurociencia afectiva dentro de la educación, para concluir el desarrollo en procura de la inteligencia emocional. Luego, para terminar nuestro ensayo, planteamos las conclusiones a las que hemos podido arribar. Nos planteamos como objetivo general argumentar a favor de los aportes que las neurociencias y la inteligencia emocional propician a fin de potenciar las prácticas pedagógicas. Cuando planteamos el argumentar, lo que brindamos en el trabajo es exponer qué es lo que plantean estas teorías y los aportes sustanciales para la educación. Como objetivos específicos nos proponemos brindar aportes a las prácticas educacionales desde el enfoque psicopedagógico, aplicando las estrategias que brindan las neurociencias e inteligencia emocional a la educación. En cuanto a lo que es brindar los aportes, es mostrar a los docentes las estrategias y las herramientas positivas que podemos sacar para las prácticas áulicas de los docentes en el marco de la educación. Inducir a los agentes educadores en una mirada integral desde las nuevas teorías para fomentar en sus alumnos aprendizajes significativos y para la vida. Desde la parte de este objetivo es mostrar que conociendo la realidad que están llevando adelante en las aulas como educadores, probar otras cosas nuevas puede también ser muy positivo para estos aprendizajes significativos y que los alumnos lo puedan trasladar a su vida diaria y a desarrollarse en la sociedad. Bien, a la hipótesis a la que nosotras arribamos desde este trabajo es que planteamos desde el enfoque psicopedagógico, planteamos que una pedagogía anclada en los aportes de las neurociencias y la inteligencia emocional posibilita abrir espacios propicios para la consecución de aprendizajes reales y el fortalecimiento de vínculos sociables estables. El primer eje que tomamos para ello es las neurociencias. Podemos decir que las neurociencias son un conjunto de disciplinas que estudian cómo funciona el cerebro desde el método para ello planteamos como eje principal que el cerebro humano aprende cuando algo nos motiva, nos inspira, nos moviliza y nos parece un ejemplo tomado por Manes. Este método científico que dijimos recién es el esbozo de todas las disciplinas que confluyen para las neurociencias. Está pensado desde una línea de cambio que propone también tomar esta teoría no solamente desde el aspecto orgánico, sino también en su filosofía de vida, en su trascendencia, el ser, hacer y tener. Bien, para abordar el trabajo en las neurociencias es importante conocer cómo está formado el cerebro
la imagen nos muestra una mirada de sus partes principales a modo general, que es importante marcar dónde está ubicado el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, occipital, cerebelo, bulbo raquídeo, el lóbulo, el hipotálamo. Es importante, desde la psicopedagogía, encontramos una conexión con las neurociencias porque el cerebro recibe todos los estímulos a través del lóbulo prefrontal que son recibidos por los sentidos. Esta información se incorpora por el lóbulo prefrontal, la información para poder dar respuesta en milésimas de segundo trabaja de forma interconectada con otras áreas del cerebro, como la amígdala, el tálamo, donde hacen el proceso de información para ver qué respuestas da este individuo ante esa situación. Las neurociencias plantean algo muy importante, que nos plantean que el cerebro por ahí cuando se siente atacado tiene una reacción de huir ante la situación, o por ahí cuando elabora más la información recibida por el estímulo exterior, hace una elaboración de la información a dar, donde entran en juego las emociones para la respuesta que brindamos ante lo que se nos presenta. Es importante también, como decía recién, el cerebro, más allá de los pensamientos, de las funciones psicológicas superiores que están relacionadas con la psicopedagogía, que son la percepción, el lenguaje, la memoria, la atención y el pensamiento, regula procesos involuntarios como el ritmo cardíaco y tiene muy en cuenta las emociones. Por eso es importante estudiar las neurociencias junto con la emoción. No podemos abordar neurociencias sin emoción. Bien, desde este marco nos postulamos entonces qué es lo que buscan las neurociencias y podemos decir que es reconocer las partes cognitivas como emocionales y sociales de nuestro cerebro. Decimos que estas tres están interconectadas en su proceso. Sobre todo hace sus aportes la neurociencia afectiva en este sentido. También mejorar la inteligencia emocional, como dijimos, en su trascendencia, desde su filosofía de vida, y que se haga más consciente de lo vital que resulta para el éxito en la vida, ya que el aprendizaje, si bien lo estamos abordando desde las aulas, es algo vital, inherente al ser humano y nos acompaña siempre. También las neurociencias buscan contribuir a que cada vez más personas accedan a los modernos conocimientos derivados del pensamiento científico, a fin de que puedan aplicarlos al mejoramiento de su salud mental y por ende a la calidad de vida de las personas. Y también busca traspasar la frontera de lo científico y de lo clínico, porque estos conceptos están totalmente relacionados con lo que sucede en las aulas y cómo este aprendizaje se lleva a cabo ahí. Entonces, estos conceptos llegan a la educación y por lo pronto también a sus agentes, docentes, alumnos y padres que siempre acompañan estos procesos. Como segundo eje tenemos la inteligencia emocional. Para plantear este eje, las preguntas que nos hicimos fueron: ¿qué es emoción? ¿Qué es inteligencia emocional? ¿Y qué es educación emocional? La palabra emoción viene del latín, que significa emovere. Emovere significa mover, trasladar, y el prefijo e, que tiene que ver con hacer un cambio. Esto significa que la emoción, tomada desde Goleman, tiene que ver con los procesos biológicos que llevan al individuo a correrse de un estado habitual y trasladar a ver qué respuestas da siempre para preservar su integridad. En cuanto a lo que es inteligencia emocional, también tomado desde la perspectiva de Goleman, lo plantea como las capacidades y las habilidades que el individuo tiene de relacionarse con los demás, cómo manejar la frustración, cómo trabajar en equipo, y el tema del trabajo en la inteligencia interpersonal e intrapersonal. En cuanto a lo que es educación emocional,
está planteado, o sea, desde una mirada, desde la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que nuestra sociedad se encuentra muy enferma en la parte emocional cuando se es vista desde los problemas que hay en cuanto a lo que es adicciones, violencia, el tema de la imagen, los temas de suicidio que están muy latentes. Entonces, desde esa mirada plantean una educación emocional que lleva al desarrollo de habilidades para gestionar estas emociones. Como habilidades emocionales y como emociones principales y básicas, es importante saber que hay 6 emociones básicas, que son el miedo, que nos da una sensación de angustia, ¿sí?, de expulsar algo, la alegría y la sorpresa, que es una sensación que nuestro cuerpo da cuando tenemos algo de gratificación, el enojo, que nos lleva al ocultamiento. Esas son las emociones principales y básicas que plantean desde la implementación de la educación emocional en las aulas. Estas emociones no es que las vamos a manejar, sino que existen y es bueno transitarlas y ver cómo puedo gestionarlas para que ese enojo o esa tristeza no se transforme en un hábito y si no yo pueda traspasar la emoción que estoy viviendo y poder gestionarla de la mejor manera. Bien, entonces, desde nuestro planteamiento, la inteligencia emocional tiene 2 grandes constructos, como lo decía Goleman. Uno de esos constructos es el constructo interpersonal. Es la relación que tenemos con nosotros mismos. Y el otro de los constructos es la inteligencia intrapersonal, que es la relación que tenemos con los demás y con las habilidades sociales que se pueden desarrollar a partir de esta inteligencia. Es válido decir que esta inteligencia emocional, como decía Valeria, las emociones suscitan y hay que transitarlas y se las puede focalizar, ir aprendiendo con ellas, digamos. Es todo un proceso de aprendizaje en la educación emocional. Desde la inteligencia interpersonal podemos hablar que es importante la automotivación que tenemos, ¿no? Cómo gestionamos con nosotros mismos esto. Y desde la inteligencia intrapersonal, cómo nos manejamos con los otros en las relaciones, en los trabajos en grupos, por ejemplo. Bien, desde el eje de la educación podemos hablar desde el concepto de aprendizaje. El concepto de aprendizaje, primeramente nosotros tomamos a Vygotsky y la importancia de lo que él planteó. Si bien es uno de los pensadores que más aporte nos dejó sobre lo que es el aprendizaje. Por eso lo tomamos primeramente, porque él nos hablaba de la importancia de un docente, de una cultura, de que este aprendizaje sea mediatizado por el lenguaje y todos los aspectos que se le pueden brindar con los otros y con el docente. Y desde sus conceptos, lo más importante que nos parecía tomar para nuestro trabajo también es el aprendizaje significativo, que él habla desde que este aprendizaje es significativo cuando los alumnos pueden transferir eso que aprendieron a otras situaciones, a situaciones nuevas. Vygotsky también habla y le da mucha importancia al lenguaje. Estas herramientas son las mediatizadoras de que llegue este aprendizaje a ser significativo. Él nos habla de la zona de desarrollo próximo y también nos habla de la instancia que hay entre el nivel real de desarrollo y el nivel potencial, que es lo que le podemos dar desde el exterior para que este aprendizaje se vuelva más potencial. También nos dice Vygotsky que el aprendizaje puede ser un mediatizador de herramientas y eso también nos parecía muy importante, herramientas para la vida. Facundo Manes, que también lo tomamos desde nuestro trabajo, nos habla de que las neurociencias brindan aporte para que este aprendizaje sea significativo.
¿sí? Mientras más conocemos de cómo aprende este cerebro en construcción y cómo transforma estas redes, podemos lograr aprendizajes más significativos para la vida. Y desde las neurociencias, tomando la neurociencia afectiva también como importante, podemos decir que es un proceso activo e interactivo, que es un proceso de construcción. Cuando se habla de inteligencia emocional dentro de lo que es la educación, no es solamente la inteligencia emocional hacia los alumnos, sino que es el brindar habilidades para todos los actores que forman parte de este proceso de aprendizaje dentro de lo que es una escuela, donde tenemos que tener en cuenta a los alumnos, a los docentes y a los padres en sus relaciones interpersonales. La inteligencia emocional lo que va a plantear acá es habilidades para la vida, autoconocimiento y habilidades de valoración para uno mismo y el trabajo en la empatía con el otro. Es importante nosotros desde este lugar, haciendo un foco desde la mirada, desde las neurociencias, desde la inteligencia emocional, el rol que planteamos desde el docente sería que el docente no es alguien quien solamente hace una transposición de conocimiento, sino que el docente es faro y acompaña en ese aprendizaje en la construcción junto con el alumno, porque ellos traen muchísima información, un bagaje de información donde tenemos que guiarlos y acompañarlos en el aprender, dónde buscar en las tecnologías, que los aprendizajes sean significativos y que ellos puedan trasladar esos aprendizajes a otras instancias y los puedan ir relacionando con situaciones cotidianas. Si bien también la importancia en el rol docente es que tenga posibilidades de abrir nuevas experiencias significativas, como ser paseos, como ser viajes de estudio, como ser el trabajo cooperativo en el aula, donde el alumno no aprende solo, sino también aprende con sus compañeros. Esto tiene que ver con herramientas innovadoras, que es lo que los alumnos solicitan cada vez más, porque el desafío en las aulas es la motivación, y en las instituciones está latente la motivación hacia ese deseo de aprender, y innovar con las estrategias para que los alumnos tengan de forma autónoma experiencias de aprendizaje para poder apropiarse de los mismos. Bien, cuando hablamos del rol del alumno, tomamos a este como un ser social. Es un producto y protagonista de las interacciones sociales que pasan en el aula, en este caso. Es activo en la construcción de sus aprendizajes. Tomamos a este alumno como que va realizando el proceso y que mientras más se involucra, estos aprendizajes se realizan de una manera más significativa. Y también desde este rol del alumno buscan estas teorías tener en las aulas alumnos reflexivos, críticos y participativos, dispuestos a aprender de su propio proceso. Bien, desde la psicopedagogía entonces, teniendo en cuenta todo lo que fuimos nombrando, concebimos al aprendizaje como un proceso complejo de transformación e incorporación de novedades, por el que cada alumno se apropia de objetos y conocimientos que los retraen o enriquecen psíquicamente de acuerdo con el sentido que los mismos le convocan. Es importante decir que desde nuestra mirada más abarcativa, el sentido, la experiencia, el ser partícipe de estos procesos es muy importante, además de todo el estímulo que recibe del medio. Entonces, desde esta mirada con estos nuevos aportes, la construcción de lo que es el rol del psicopedagogo, más allá de que este rol, si bien lo vamos planteando dentro de nuestras prácticas, sería evaluar al alumno, conocer el contexto de aprendizaje, no solo el contexto institucional, sino también el contexto familiar, escuchar a los docentes, a ver los modos en que este docente ve al alumno y si conoce sus modos de aprender y cómo brindar estrategias para que
este docente pueda saber y ver cuáles son las matrices de aprendizaje de ese alumno que está en su clase, trabajar sobre los vínculos entre la familia y la institución, si la familia y la institución tienen vínculos sólidos, con pautas claras y donde comparten la comunicación, y esto siempre va a ser muy beneficioso para el alumno, acompañar en todos los procesos de aprendizaje, y tener una mirada integral como un ser biopsicosocial, no solamente un alumno que aprende, sino también cómo se siente, cómo elabora esos procesos, cómo es el vínculo que él está teniendo. Hacia ahí va lo que es la mirada integral que debemos tener como psicopedagogos. Ante todo lo expuesto desde la educación, lo que planteamos acá son palabras importantes que tienen que estar en auge, tienen que estar presentes en cada educador que lleva a la práctica en un aula su educación, como es la emoción, ser guía, trabajar con la inteligencia interpersonal, intrapersonal, teniendo en cuenta la cultura, orientando, teniendo en cuenta a la familia. Estas son las palabras y también, bueno, la motivación y las estrategias que va a plantear. Bien, es importante decir que en base a lo que expusimos, la confluencia de estas miradas es lo que enriquece las prácticas áulicas para nosotros, ¿no? Es en esta intersección de lo que fuimos planteando, de la neurociencia con sus planteamientos, con este cerebro plástico, con estas funciones que van trabajando en conexión unas con otras, formando redes, y la inteligencia emocional, que está para nosotras en ella el poder conocer las emociones, el conocer las debilidades y las fortalezas, porque cuando la emoción fluye y la emoción la tomamos como el timón que nos guía toda nuestra vida y por ende el aprendizaje, puede apalancar los otros procesos que nos postulan las neurociencias. Entonces se puede trabajar conjuntamente. Como dijimos al principio, la educación está en un cambio de paradigma, en una transición. Y en esta transición es donde entran a jugar estas nuevas teorías como importantes para brindar las herramientas acorde a los tiempos que vivimos. La educación desde este lugar puede ser tomado como una oportunidad. Desde el aula, con todo lo que nos planteamos de las inteligencias y los constructos personales y las habilidades sociales, y desde la neurociencia, desde todas las disciplinas que pueden apalancar, digamos, estas prácticas, desde sus hallazgos, los educadores también, llevarlas a la práctica, conocerlas, y brindar siempre además desde estímulos importantes para que se dé el aprendizaje, ya que el cerebro plástico se moldea también con estos aprendizajes, y pensamos que los educadores pueden ser constructores de estos cableados, ¿no? Cuando hablamos de cerebros en construcción. Desde la educación se puede tomar así, como una oportunidad. La educación la decimos como tocar el corazón del otro, poder en esta confluencia conocer cómo aprendemos, cómo esos cableados se pueden lograr desde esta instancia, desde el aula también, y cómo estos aportes desde la inteligencia emocional que ya vienen transitando ante nuestras aulas pueden apalancar y hacer que estos procesos, tanto de habilidades sociales como de procesos cognitivos, sean más efectivos. Bien, para apoyarnos en nuestra hipótesis de trabajo, hemos realizado una encuesta. Esta encuesta fue realizada a 30 docentes de Salta Capital y de los 3 niveles educativos, el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario. El objetivo de la encuesta fue, por un lado, conocer cómo era la realidad de las aulas hoy y conocer si los docentes saben de neurociencia, qué saben de neurociencia, si los docentes saben de inteligencia emocional y si están llevando a cabo estas herramientas en el aula. La primera pregunta que realizamos a los encuestados fue: ¿tienes conocimiento sobre neurociencia?
De 30 respuestas, tenemos un 63,3% donde nos indicaron que sí tienen conocimiento sobre la neurociencia. Un 33,3% que tiene poco conocimiento sobre la neurociencia y en un 3,3% que no conoce las neurociencias. En base a los aportes que hemos planteado, serían esta configuración de los docentes que plantean que no las conocen o que las conocen poco, donde poder transitar estos procesos junto a ellos. Como segunda pregunta, para conocer el ámbito donde estábamos planteando el trabajo, les propusimos responder, ¿tienes conocimiento sobre la inteligencia emocional? A lo cual el 76,7% respondió que sí y el 23,3% respondió que poco. Pudiendo nosotros trabajar con este foco de profesores y de docentes que tienen conocimiento para poder hacer una transposición a sus pares y trabajar en capacitaciones. Y este 23,3% brindar estos aportes que nos proponíamos en los objetivos, demostrarle los aportes fundamentales que consideramos nosotros que la neurociencia y la inteligencia emocional pueden brindar para sus prácticas en el aula. Como tercera pregunta, ¿consideras que las neurociencias aportan estrategias positivas para las prácticas áulicas? Y teniendo un muy buen resultado que sí, el 93,3% pone que sí considera que aportan estrategias positivas y trabajar con este porcentaje pequeño que puso que tal vez, entonces brindándole los aportes, poder trabajar con ellos para que puedan pasar por las experiencias de sacar lo positivo que brindan estas teorías. Como cuarta pregunta, nos preguntamos, ¿considerás que el desarrollo de las habilidades emocionales es importante para las prácticas áulicas? Y hay un 100% que sí plantea que las habilidades emocionales son importantes para las prácticas áulicas. Bien, acá está un poco lo que ellos nos pudieron manifestar en cuanto les propusimos que nos brinden alguna vivencia que tuvieron, alguna experiencia. Lo importante es que casi todos los docentes ya pudieron manifestar alguna vivencia en referencia a estos temas. ¿Sí? Por ejemplo, el tema y en todos los niveles. Por ejemplo, en el nivel inicial se postuló como a partir de una emoción se pudo adelantar un poco del trabajo de la lectoescritura, de empezar a trabajar con las vocales. También se postuló como todo es emoción en ese nivel y cómo se va trabajando cuando ellas van apareciendo. También se nos postuló este trabajo con los chicos de 5º año, donde los profes se permitieron trabajar con inteligencia emocional para hacer un recorrido de nivel más acorde, donde ellos pudieran expresar lo que estaban sintiendo y se pueda focalizar un poco sobre estas emociones. Desde todas las áreas curriculares también se pudieron manifestar estas vivencias. Nos dieron un testimonio desde el área de educación física, donde es todo más competitivo y por ahí desde esa competencia el clima se torna por ahí más complejo y cómo a partir de trabajar desde estos focos es donde se puede lograr herramientas que sean más óptimas para el trabajo con los alumnos. Bien, la psicopedagogía tiene en cuenta entonces la neurociencia, o desde este enfoque que nosotros planteamos como psicopedagoga, tenemos en cuenta las neurociencias, la educación y la inteligencia emocional. Las neurociencias postulan el conocimiento del cerebro y cómo funciona en relación al ambiente. Y la inteligencia emocional brinda las herramientas para gestionar las emociones. Y como lo dijimos anteriormente, pensamos y postulamos que es rico lo que se puede formar a partir del desarrollo de ambas teorías dentro del aula.
ya acercándonos a la conclusión de nuestro trabajo, es que podemos ver que las vivencias en las aulas dejan ver que ambas consideraciones que manejan en el ámbito pedagógico son importantes. De esta forma, que puedan generar estrategias por sí mismos, aprendizajes nuevos, ser comprensivos, trabajando las actividades, las emociones, el conocimiento, las habilidades, fortaleciendo el desarrollo los docentes para integrar amplia de sus alumnos y de su clase con herramientas para gestionar sus propias emociones, ver, dar herramientas, brindarlas para que los alumnos puedan gestionar las emociones. Y desde la mirada psicopedagógica, el deseo de la mirada nuestra, generar en el alumno ganas, deseo de ganas de estar motivado, de ir contento al colegio, que esto que estoy aprendiendo puedan poder Bien, entonces desde el enfoque psicopedagógico que hemos planteado para la educación, hemos seleccionado estas palabras como importantes, tenerlas en cuenta. El gestionar, la fortaleza, las emociones, gestión de estas emociones, el deseo, la mirada. Hablamos de una mirada abarcativa, ¿sí? Y consideramos como agente de la disciplina psicopedagógica que es importante transitar este proceso de cambio junto a los docentes, ir construyendo con ellos estos nuevos aprendizajes que hemos planteado. Y si bien estas dos teorías no son directamente una receta, algo pedagógico para aplicar directamente, sino que hay que ir construyéndolo juntos, ¿sí? Desde ahí nosotros nos planteamos la importancia de transitar esto con ellos, ir construyendo junto a los alumnos, a los docentes, todas estas nuevas miradas que se pueden trabajar en el aula y que son importantes para gestionar, tanto como dijimos, las habilidades para la vida, las habilidades emocionales, como cuando se trabaja con estas habilidades, con un clima positivo, con un clima de confianza, con dar lugar a esta mirada más abarcativa, fluye todo lo académico desde otro lugar. Y eso es lo que quisimos presentar hoy en este trabajo. Muchas gracias. La explicación. Yo por mi lugar quisiera preguntarles los señalamientos que se le hizo al trabajo, ¿qué respuesta nos dan? En cuanto al concepto de neurociencias, que teníamos ahí esta discrepancia entre si era neurociencia o neurociencias, lo aclaramos que es un mundo de ciencias donde trabajamos. No se escucha, Valeria, perdón, no se escucha casi nada. O merma el volumen de tu computadora y ponete los auriculares o apaga, porque ahí hay mucha interferencia. Bueno. Yo estoy con el celular porque se cortó la luz. Bien, te veo voy hablando. Está transitando. Perdón, voy postulando, ¿vale? Con respecto al planteamiento si eran neurociencias o neurociencia, nosotros las tomamos como multidisciplinar. Toda la ciencia que en sus procesos confluye para dar aportes significativos. En cuanto a la neurociencia afectiva, sí lo dejamos como neurociencia porque lo tomamos como una especialidad dentro
del marco más amplio de las neurociencias y todas las disciplinas que confluyen en ella. Sí. ¿Puedo agregar algo, Olguita, ahí? En realidad creo que, bueno, ustedes debieran señalar cuáles son los autores que hacen alusión a esto, porque, por ejemplo, hay autores como Cipina, no solo Manes, inclusive mismo Manes, hace la diferencia entre lo que es neurociencia y neuroeducación, que son, digamos, más que un método, como he escuchado que decía, es una, digamos, una nueva disciplina, o sea, epistemológicamente la conjunción de varias disciplinas que están conformando un nuevo campo disciplinar. Así que en ese sentido creo que esa es la observación que la profe Olguita le está pidiendo. De todas maneras, por lo menos me parece que debiéramos, o sea, quedaría ahí como para repensar ese concepto porque por lo menos no es muy claro. Como planteaba, ¿ahí se me escucha? Sí. Sí, como planteaba, nosotros desde los autores que estuvimos tomando, las neurociencias toman aportes de muchas disciplinas, de la filosofía, de la psicología, de la biología, de la anatomía. Entonces está planteado como un conjunto de ciencias que trabaja y que están viendo la importancia de estos aportes que ellos brindan hacia la educación. Eso quería aportarles. Olguita, el micrófono. Frente a esto que hizo alusión Alejandra, considero muy oportuno para que ustedes hagan, como psicopedagogas y ahora licenciadas, puedan hacer la vinculación entre la problemática de la psicopedagogía con la educación, basadas en la neurociencia. Sí, me parece oportuno porque en realidad, tomando en cuenta la línea de investigación que ustedes hicieron, al ser un enfoque argumentativo, uno tiene que tener, decir, un sustento donde, desde otros autores, desde varios autores, a donde de alguna manera se dejen claro cuál es la postura que ustedes asumen. La tenemos que decir, es muy común esto de decir, sí, es un conjunto de ciencias que, bueno, pero también tenemos que tener el aporte, digamos, manejar el autor para que justamente consolide esa argumentación que ustedes están sosteniendo con esto de plantear esta mirada de este nuevo campo de investigación, ¿me entienden? Y más que todo, como dice Olguita, en este caso, en el ámbito de la educación, que todavía está ahí en esa línea, que en este caso, esta línea de la neurociencia tiene y se va abriendo en disciplinas como varias otras líneas, como la neuroeducación, que ahí sería donde se hace esta gran inclusión y esta mirada de ver, y hasta las investigaciones se dan de cómo investigar a este sujeto que enseña y a este sujeto que aprende también. Más específico. Y otra cosa que ellos, lo importante en este caso, Olguita y Alejandra, es cómo se conjugan ante la problemática del aprendizaje de los alumnos, que es uno de los ejes que ellos plantean como psicopedagogos. ¿Cómo se conjuga esta cuestión entre la educación y la neurociencia? ¿Cómo se conjuga? Porque ustedes logran una teorización interesante. Una teorización interesante tiene que hacerse cargo en cuanto a ejemplos que puedan dar o autores que puedan compartir algún proceso de este tipo que no lo hacen ustedes en este caso. A ver, chicas. Claro, creo que lo que está preguntándole la Olguita, y también a mí me había surgido esto, es cómo ustedes, de alguna manera, más allá inclusive de la encuesta que ustedes hacen,
¿Cómo ustedes, es decir, como futuro, en este caso, en esta línea de poder articular la importancia, cuál sería una propuesta, digamos, real o de alguna manera efectiva para trabajar esto de las emociones y para trabajar esto en un ámbito exclusivamente como es el aula? Es un poco lo que ustedes están tratando, porque acá la idea es más o menos, bueno, argumentamos desde lo teórico, pero bueno, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Proponer trabajos más vivenciales, más donde los alumnos puedan pensar estos procesos que fuimos postulando, dar lugar a que ellos puedan involucrarse desde su experiencia y desde sus emociones en ese proceso que se va realizando, ¿no? Siempre hablamos que este constructo es un proceso y que la educación y las neurociencias tienen que continuar trabajando en conjunto para que estas prácticas sean más efectivas. Sabemos que es importante y tomamos estas herramientas porque nos parecen un sustento muy, muy importante, pero estamos en el proceso de esta transformación. Entonces, seguir trabajando multidisciplinariamente, donde los docentes puedan conocer más de lo que nos brinda las neurociencias desde estos aportes y desde estas disciplinas para llevarlo al ámbito específico del aula. Como dijimos al principio, no como una receta, sino como un constructo, un proceso que se trabaja juntas. Mira, Jimena, hay un aspecto muy importante frente a lo que vos dices, algo que le produzca emoción, algo que le produzca un sentimiento, algo que le produzca una alegría, una satisfacción. Pero yo quiero saber, en cuanto a lo que vos me dices, vos estás frente al aula, estás con un docente, estás con un alumno y manifestás eso, hipotéticamente, porque nosotros no podemos saber qué es lo que le muestra el docente para darle una emoción. ¿Vos podrías decir qué es lo que le puede dar una emoción a un alumno? En realidad, todos transitamos emociones dentro del aula, pero pensar en esas emociones nos parece a nosotros importante cuando desde el trabajo áulico se puede dar lugar a estos aprendizajes, ¿no? Hablar de las emociones, a transitarlas, a poder hablarlas y tener conocimiento, que a mí esto me da fortaleza o debilidad, pero yo lo puedo ir manejando y teniendo en cuenta desde mis experiencias para llevarlo a cabo en mi propio proceso de aprendizaje. Jimena, vos estás frente a un docente de primer grado, donde el niño no sabe lo que es una emoción y el docente no sabe cómo transmitir esa emoción. ¿Qué estrategias le darías vos para que maneje el docente y el alumno, que el alumno pueda manejar una emoción, por ejemplo, de felicidad, de alegría? En primer lugar, tratar de reconocer la emoción. Y a partir de eso... Acordate, querida, que estás frente a un alumno de primer grado. Un aporte que yo quiero hacer en esta instancia de lo que están planteando es, primero, brindar a los docentes el conocimiento de que el lenguaje tiene que ver e influye dentro de lo que es la emoción. Entonces, el lenguaje es pensamiento, y este pensamiento se transforma en una conducta y es esta conducta en una emoción. Entonces, por ejemplo, si hay un docente, que por ahí sucede en las aulas, donde viene con un bagaje de situaciones personales, ingresa al aula, hay docentes que pueden gestionar estas emociones, decir, bueno, estoy frente al aula, vamos a trabajar sobre la alegría. Principalmente es gestionar uno mismo. Si yo, docente, frente al aula, estoy alegre, estoy motivado con la estrategia que estoy brindando, tengo una clase planificada y organizada, voy a generar, porque voy a fluir junto con eso con el alumno. Si yo le brindo desde la comunicación y desde la mirada personalizada al alumno, que el alumno me perciba, porque todos percibimos de forma distinta, no podemos dar una estrategia para 20 alumnos iguales, porque cada alumno va a percibir de manera diferente. Ahí es lo que planteamos, este foco
poder verlo, en cuanto a que si el alumno se siente escuchado, si se siente valorado, si se siente motivado, vamos a poder lograr una conexión y un vínculo entre el docente y el alumno. Con diferentes estrategias. En los alumnos pequeños, trabajar mucho con material concreto, implementar el juego dentro de las aulas, que el docente vaya disfrazado, que no tenga problema en disfrazarse, en cantar una canción, en que todos se pinten, diferentes estrategias que motiven, pero sobre todo es en el docente, en el rol docente, si yo gestiono mis emociones, es lo que voy a poder ir gestionando. Por eso es que plantean una educación emocional que no sea solo pensada en el alumno. El docente tiene que trabajarlas y para esto tiene que capacitarse, tiene que tener conocimiento y es un proceso que viene en este cambio de paradigma que nosotros vemos importante, donde entra lo que es la implementación de neurociencias y de la inteligencia emocional. Sobre todo en este momento que nos tocó vivir, hablando con muchos colegas docentes, plantean la empatía que tuvieron que trabajar, el poder de escucha de la forma personalizada, donde mantener a una clase a través de Zoom sea todos callados, porque tenemos que tener un espacio de escucha para que el otro me pueda comprender y entender, poder mostrar cuáles son las estrategias y cuáles son las competencias que yo quiero brindar, porque lo nuevo en educación viene hacia el desarrollo de habilidades y competencias. El contenido ya está en las redes, no se deja de lado nunca el contenido porque es el canal que nos lleva al aprendizaje, pero sí trabajar con ellos, o sea, cómo brindarle esa conexión con todo lo que tienen. Entonces, el desarrollo de cómo un adolescente puede salir de un nivel secundario a un nivel universitario con competencias para argumentar, para describir, para relacionar. Entonces son evaluados, hay una mirada que viene desde esa evaluación. Claro, Valeria, está bien lo que acabas de decir y está bien también que ha dado una palabrita que era fundamental, que era que la vean las dos. Es capacitar. Nadie puede enfrentar a un tema o a un paradigma nuevo dentro de educación si no se los prepara. A los docentes hay que prepararlos. Y en tanto el trabajo de ustedes no dio cuenta de esto, que hay que primero prepararlo a los docentes para que después puedan estar en el aula y trabajar con estas estrategias que vos, Valeria, estás manifestando ahora. No sé si Olguita le quiere preguntar algo. Y perdón, quería aportar, si me permiten, el reconocimiento de estas emociones en todos los niveles, dar lugar a reconocer lo que nos pasa, poder transitarla, como decía Valeria al principio, con estas estrategias de pintarse, de poder manifestar en los más chiquitos por medio del juego, y en los más grandes en soñar, en reflexionar, en ir trabajando y permitir en el aula estas emociones. Ustedes piensan que, por ejemplo, trabajar la problemática del aprendizaje, trabajar la violencia, las habilidades para reconocer el miedo, la angustia, la alegría, la sorpresa, todo esto no implica preparar al docente, porque nosotros podemos ir a valorar lo que hace el docente sin haber tenido antes una preparación. Entonces tenemos que preparar, como decía en estos momentos Alejandra, es un paradigma nuevo que es muy interesante, pero también es interesante que preparemos a los docentes. Sí, por eso hablamos de trabajar junto a ellos, ¿no? En estos procesos de construir junto a los docentes y a los alumnos. A ver. Sí, creo que es interesante eso que dice Olguita. Por ejemplo, yo, cuando ustedes presentaban su encuesta que hicieron, bueno, por ejemplo, el hecho de que de los docentes digan, sí, conocemos, pero bueno, ¿qué conocen? ¿Qué saben? Porque hoy en día, y eso pasa en el ámbito de lo que va a ser y de lo que es cuando hay
nuevos paradigmas, nuevos cambios, nueva terminología en el ámbito de la educación, todos decimos, lo mismo pasó cuando había esta línea de cambiar de conductismo a constructivismo, todos decimos, pero bueno, hay que dar cuenta qué es lo que manejan. Ustedes presentaban esa encuesta donde decían que la mayoría conocía, pero bueno, ahí debieran haber abierto esa pregunta para decir qué conocíamos o qué sabemos de esa línea. Porque como plantea Olguita, prácticamente su tema tiene que ver con la propuesta de trabajar con el docente, porque primero tiene que ser el docente el que maneje esta cuestión inclusive, fíjense, de pronto me recuerdo en lo que ustedes han presentado, y ustedes, por ejemplo, no han trabajado dentro del cerebro lo que es las neuronas espejos, y esos son seguramente de la línea de la inteligencia emocional, algo que es determinante. Entonces, otro aspecto, la motivación, porque esto de la emoción, ¿con qué se conecta en el ámbito del aula? De estar motivado. Y estar motivado tanto el que enseña como el que aprende. Entonces, sí, creo que hay todavía un tema que es actual, pero que necesita más profundización tanto en lo teórico como en la propuesta, porque quizás decir, no se lo puede ver porque todavía estamos terminándonos de apropiar eso. Y uno primero lo tiene que manejar para recién poder plantear una estrategia concreta, que en este caso, primero que, como dice la profe, tenemos que trabajar con el que enseña, para poder que ese sujeto, con el que ustedes trabajan como orientadores, pueda luego apropiarse de esos nuevos conocimientos, reconocer inclusive lo mismo para que luego él oriente el aprendizaje de los sujetos, porque fíjense, esto de las emociones por mucho tiempo en el sistema educativo nunca se ha hablado. Claro. Sí, la otra, tomando lo que dice Olguita, tomando lo que dice Olguita, termino el redondeo. Y otra cosa, que a veces no me quedo solamente con capacitar, me quedo con acompañar al docente para verlo, orientarlo, acompañarlo para ver si realmente esa capacitación fue aprendida adecuadamente y después puesta en práctica en el grupo clase. Bueno, ahora te dejo, Olguita. Está bien, no, tomando lo que usted dice, Olguita, y lo que dice también la profe Alejandra, es que importante esto de la neurociencia, la capacitación, la comunicación, la escucha, el lenguaje, y qué pasa si todo esto se da en una docente que siempre decimos que debe estar preparada, debe estar capacitada, porque un marco normativo y legal le incita a que tiene que estar así. ¿Y qué pasa cuando le toca a personas con discapacidad? Entonces tiene que ver las emociones, la ira, la tristeza, la alegría, el asco, porque ustedes también en la diapositiva hablan de eso, ante una situación de que están o no capacitadas, y qué hago yo para acompañar, asesorar, guiarlas en esto, este paradigma de lo que es la neurociencia, pero más allá de la neurociencia, no como paradigma en sí, sino el escuchar al otro, ¿sí? Eso quería aportar. Vamos viendo los tiempos, profe. Sí, no, creo que sí, porque acá Sandra me está diciendo de que ya se han vencido. Iniciar un conversatorio, así que ¿cómo hacemos? ¿Se desconectan un ratito ustedes? Dejémoslo que Alejandra dé la última. Ahí está. Vamos con la placa para elaborar el dictamen, profes. Bueno, ya está. No tenemos. Bueno.
Bueno, ya estamos de nuevo. Ya estamos de nuevo. Listo. Hemos tomado un poco de aire, hemos vuelto. Acá recién vuelve la luz. Bueno, Se hizo la bueno. luz. Estoy con el celular hasta que se active la compu. Bueno, dale, Olita, porque Sandra Bueno, Sigan, yo estoy Bueno. con ustedes, sigan. Bueno, querida, Valeria y Jimena, las tres profesoras coincidimos, mejor dicho, que 7 es la nota que las dos tienen. ¿Qué les parece? ¿Se sienten bien? Y la verdad que no saben, o sea, nosotros cursamos la licenciatura hace mucho tiempo, somos de la primer corte, y tener esta instancia y esta posibilidad en este contexto, no saben lo agradecida que estamos a ustedes tres. Estamos. Porque venimos hace muchísimo con esto. Bueno, entonces, ya son licenciadas y bueno. Y Valeria, nada de llanto ahora porque realmente hay que Valeria. Muchas felicitaciones, a ver, aplausos. ¡Felicitaciones! Bien, por la licenciada. Felicitaciones. Felicitaciones. A festejar. A festejar Gracias. con las investigaciones y con las propuestas. Que estén bien, Sí. chicas. Chao, Gracias, profe. Felicitaciones. suerte, Nos hasta vemos. luego. Felicitaciones, licenciada.